Un saludo a todos los amigos del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría. Seguimos en nuestros programas de análisis de la coyuntura política de Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando en la política, en la economía, en la comunicación con estas elecciones? El día de hoy tenemos la presencia de Alfredo Serrano, quien es doctor en economía, director de CELAC, Centro Latinoamericano Estratégico de Geopolítica. Bienvenido, Alfredo. Cuéntanos, desde el punto de vista económico, ¿qué está en juego en estas elecciones para Ecuador? ¿Qué tal, Julio? Pues sí, yo creo que hay en juego, porque está encima de la mesa dos modelos que son las antípodas, son antagónicos y además sin disimulo. Si uno mira el programa económico de Lasso, se observa como que no ha querido disimular ni esconder nada de cuáles serían sus apuestas en materia económica. Si gana él el próximo día 2 de abril, es un cambio restaurador, pero además en velocidad forzada. Hoy en día podemos tener un aprendizaje de lo que ha pasado en Argentina y lo que ha pasado en Brasil con Temer y Macri. No es sorprendente lo que han hecho, sino lo sorprendente es en el tiempo corto en el que lo han hecho y cómo han recortado muchos derechos sociales, pero además cómo han encarecido las condiciones de vida básica de las mayorías. En el caso de Macri y el caso de Temer son muy parecidos entre sí, y el señor Lasso ha puesto encima de la mesa ya sus propuestas incluso de recortes de subsidio para la mayoría en materia de electricidad, de gas, de todo tipo de servicios básicos, pero no solo eso, sino ha planteado abiertamente la necesidad de aperturar, que si dejamos el eufemismo por fuera, de lo que se trata es de poner los sectores estratégicos al servicio de los grandes capitales transnacionales, y eso significa un Ecuador otra vez subordinado al mundo. Por eso es una propuesta. Y en el otro lado está la Revolución Ciudadana, con las ganas de seguir transformando el país, con los infinitos retos que tienen hacia adelante. Yo creo que lo más interesante de esto es que Lasso representa, por mucho que hable de la palabra cambio y por mucho que hable de la palabra futuro, representa mucho el pasado, lo viejo, y representa mucho las políticas ya conocidas, que no son en absoluto cambios para nadie. Y en el otro lado yo creo que la Revolución Ciudadana plantea un modelo no tanto de mirar hacia atrás, sino de seguir construyendo un Estado fuerte, eficiente, un sistema económico suficientemente sólido para abordar todos los desafíos que se vienen, porque yo creo que más allá de todo lo logrado, lo que presenta Lenin como candidato presidencial es todo lo que se debe lograr. Creo que lo que está en juego hoy en día es la década por ganar, más allá de la década ganada del pasado. Lo interesante, y así yo creo que los ciudadanos votan, es qué está en disputa hacia adelante, y son dos modelos que verdaderamente son imposibles de no identificarlos con un proceso o con otro. Muy bien, uno de los puntos de mayor debate en esta campaña ha sido el tema relacionado con los impuestos. El candidato Lasso habla de suprimir 14 impuestos. Sabemos que los impuestos están vinculados con la solidaridad nacional, fundamental en sociedades desiguales. ¿Qué nos puedes decir de esta política de Lasso? ¿Qué nos quiere decir con esto ese modelo económico? Lasso por eso no representa el cambio, porque lo que hace es proponer algo ya muy conocido a nivel mundial, que no solo lo vivió desgraciadamente el Ecuador, sino hoy se vive a nivel mundial. El Lasso además plantea algo que yo creo que hay que identificar en dos dimensiones. Por un lado, plantea una reforma tributaria de recortar sus 14 o 13 impuestos que implican 3.000 millones menos para el país, pero que además lo más interesante de esto es cuando uno mira la letra pequeña de su propuesta tributaria, él se evitaría pagar el 50% de lo que actualmente está pagando. Es decir, es una reforma tributaria pensada en él mismo y en un círculo muy pequeño de grandes o de los súper ricos, como se denomina hoy en día la literatura internacional. Es decir, está pensando una política tributaria a favor de él y en contra de las mayorías. Si uno simula cuál es la política tributaria de Lasso para la mayoría, para gente que tiene $1.500 al mes, para $1.000 al mes, para $2.000 al mes, estos serían los mayores perjudicados con la política tributaria del señor Lasso con su propuesta. Por lo tanto, en esa dimensión hay que tener claridad de ese recorte. Es un recorte para él y para unos pocos, y es un incremento de tributos para las mayorías. Y esto, insisto, es determinante para ver cuál es su propuesta. Pero luego hay otro lado que el señor Lasso parece que es inconsistente en su propuesta tributaria, porque hoy en día se demuestra a nivel mundial que cualquier tipo de recorte, de austeridad, no solo es injusto, no solo no es solidario, que eso es esperable en el señor Lasso, sino lo peor es que no es eficaz, no es eficiente. Las economías hoy en día no crecen con políticas de austeridad. No conocemos ningún ejemplo a nivel mundial que después de recortes las economías hayan crecido. Por lo tanto, en la propuesta de Lasso en materia tributaria, lo peor es que satisface dos objetivos de él. Uno es ser injusto, ser insolidario, pero además sería a favor de una economía muy ineficiente. Es decir, que cuando uno estudia la política tributaria de la Revolución Ciudadana en estos años, ha logrado
llegar al valor promedio de la presión tributaria en la región latinoamericana, no mucho más. Lo único que ha hecho es resolver ese gap, ese déficit, pero además de eso ha logrado crecer económicamente. Por lo tanto, no se cumple el lema neoliberal de que más impuestos implican no crecimiento, sino todo lo contrario. Y yo creo que la Revolución Ciudadana ha creado cultura tributaria porque ha generado políticas redistributivas y en el otro lado, lo más interesante, es que ha sido muy eficiente la economía ecuatoriana en esta última década. ¿Qué implicaciones tendría estas elecciones en la región? Yo creo que toda la región está atento a lo que pasa en el Ecuador, no es una elección de corte nacional. Está puesto encima de la mesa esa hipótesis del fin de ciclo. Los apocalípticos vienen diciendo esto hace 4 años, de que se daba un fin de ciclo. Es decir, que si la Revolución Ciudadana gana el día 2 de abril, yo me atrevo a decir, incluso en términos así un poco de broma, que Ecuador 1, fin de ciclo 0. Es decir, no se da de ninguna de las maneras esa hipótesis que vienen construyendo como profecías autocumplidas, pero que hasta el momento, salvo el caso puntual de Macri por las urnas, no conozco en la región a nivel presidencial ninguna candidatura de corte neoliberal que haya vencido. Y el 2 de abril está en juego en la región justamente cómo esta hipótesis se ha ido construyendo y si la restauración conservadora avanza o si el bloque progresista es más sólido de lo que muchos decían. Para ir cerrando, cuéntanos un poco de España, tu país. ¿Qué es lo que ha pasado con estas políticas de ajuste en España, para ver un poco la comparación con lo que podría pasar en Ecuador? Tanto en España como en la Argentina, después de todas las políticas de ajuste, no solo se han incrementado las tasas de desempleo, no solo se han incrementado el número de gente pobre, el número de niños en riesgo de exclusión, no solo se han aumentado las desigualdades, que son todas las variables sociales de justicia social que a algunos le importan más y a otros le importan menos, y de Lasso pues no es extrañar que a él no le preocupe ninguna cifra. Lo más preocupante de las políticas de austeridad en España o de las que se están dando en Argentina o las que tienen hoy lugar con Temer en Brasil es que hay recesión económica. La economía real no logra reactivarse, no logra generar mayor riqueza, no hay ningún tipo de demanda que presione para una economía mucho más eficiente. El consumo sigue siendo cada vez menor. Hay un empobrecimiento a nivel de capacidad adquisitiva, que esto se traduce en menos consumo y por lo tanto se traduce en una economía estancada. Así que cuando uno observa las políticas de austeridad en la España, en buena parte de la Unión Europea o a nivel global en la América Latina, véase los ejemplos de México, de Colombia, uno identifica cómo estas políticas económicas que estarían muy enmarcadas en el programa económico de Lasso, insisto, no solo son injustas, sino además son ineficaces, son ineficientes. Bueno, ¿qué mensaje entonces nos puedes dejar para los electores de este 2 de abril? ¿Qué mensaje le das a los ciudadanos que van a votar? Confío mucho en el pueblo ecuatoriano, ha sabido identificar en esta última década quién le ha generado mayor garantía, mayor estabilidad. Yo creo que una de las cuestiones que están en juego además es la estabilidad política, social, económica, cultural de un país. Esta década última, si uno la compara con todas las décadas anteriores, es la de mayor estabilidad. Si uno mira a Argentina hoy, observa cómo hay la mayor inestabilidad social, los mayores conflictos. Es decir, esto que la derecha viene a prometer del orden y de la estabilidad no se cumple en la Argentina, no se cumple en el Brasil y lo más probable es que si sucediera acá tampoco se incumpliría. Por lo tanto, yo creo que el pueblo ecuatoriano es suficientemente responsable para saber elegir si quiere un país estable o si quiere un país lleno de conflictos. César Alfredo Serrano, muchas gracias. Gracias a ti, Julio.